ciertos temas, ¿no? Que estén relacionados, los vamos a ir combinando para hacerlo menos pesado. Pero todavía nos falta un camino más largo, todavía nos falta la parte de WLAN, la parte de la gestión de la red y otros temas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir ahí combinando para irlos observando poco a poco, ¿no? Y irlos revisando. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de el stacking. Ahí está. El día de hoy, y justamente te traigo el tema a la mesa el día de hoy porque de algunas de las preguntas que nos dejaron de la sesión pasada, por ahí estaban comentando, ¿no? Sobre cuál era la capacidad o de cuántas, ¿dónde está? ¿Cuántas subinterfaces se pueden habilitar, por ejemplo, en los equipos? ¿Sí? Entonces, aquí también va a variar en función de el tipo de hardware, ¿no? O el tipo de router que estemos ocupando. Por ejemplo, digamos, si tenemos un router que es de la familia 5710 S8PX2X, tenemos un máximo de 128 subinterfaces, ¿no? Que se pueden, obviamente, todas se dividen entre los 8 puertos que este tipo de router tiene, ¿no? Tenemos otro router como de mayor capacidad como el AR6710, L14T2X4, nos permite o nos soporta hasta 512 subinterfaces. Y tenemos el router, el AR8140, 12G10XG, que nos permite tener un máximo de 8192 subinterfaces. Digo, obviamente, pues es un número bastante alto, bueno, en general. No se ocupa todo, digamos, en función del diseño que nosotros hagamos, pues sí, habría también que considerar algunas alternativas, digamos, sí, porque ciertamente eh, una sola interfaz, el manejar un tráfico de varias VLANs, ¿no? Y dependiendo, no sé qué tipo de servicio de VLAN, pues sí puede generar un cuello de botella, ¿no? Pero también, digamos, existen las soluciones que nos permiten solventar ese tipo de problemas, ¿no? Que en este caso sería el tema de Ethernet Trunk, sí que por ahí lo mencionaron en su momento también ahí en la conferencia. Entonces, pues vamos a conocer qué es el Ethernet Trunk, ¿no? Que es una tecnología que nos permite aumentar la capacidad, digamos, de los enlaces de forma lógica, utilizando enlaces físicos y adicionalmente, pues bueno, hay otras tecnologías que nos permiten también hacer una optimización de los recursos que podamos tener disponibles. Asimismo, también nos preguntaron por ahí que si solamente se ocupan las subinterfaces en las interfaces que están marcadas como 0 diagonal 0, ¿no? Entonces, no, en realidad las subinterfaces las podemos ocupar en cualquiera de las interfaces que estén disponibles dentro del equipo. Entonces puede ser la 0 diagonal 1, la 2, la 3, las que tengamos nosotros dados de alta, ¿no? A menos de que exista alguna recomendación o alguna referencia en la documentación que indique que se ocupe nada más ABCD, pues bueno, entonces tendría que hacer, ¿no? Pero en general, ¿cómo se llama? No habría problema con esa parte. También por ahí nos hicieron una pregunta relacionada al tema de cuando se asignan las VLANs vía MAC address, eh, preguntan aquí si es que también se puede hacer una asignación de la dirección IP para poder también como hacer esa coincidencia entre la dirección IP que pertenezca a la VLAN 10, ¿no? Por ejemplo, y la asignación de la VLAN 10 se dio por la MAC address que nosotros definimos en el sistema. Y bueno, sí se puede, digamos, obviamente son dos procesos diferentes, ¿no? Por un lado es cuando el host se conecta al switch, el switch identifica la MAC address y esa MAC address va a estar asociada a una VLAN. Entonces ahí en ese momento, pues bueno, se genera esa primera asociación, ¿no? Para tener, asigno VLAN 10, tengo mi MAC address que voy a asociar a un puerto y entonces ahí tengo un primer proceso. Y después, obviamente, el host tendrá que iniciar el proceso de DHCP para poder solicitar una IP.
Y para eso existen dos alternativas que podríamos utilizar, digamos. Una es configurar un pool de direcciones IPs en forma global en el equipo y asociarlas a la subinterfase. Ajá. Y de esa manera, o la subinterfase actuará como un servidor de DHCP para entregar las direcciones IPs. Entonces, pero obviamente la subinterfase pues va a estar ya asociada a la VLAN. Entonces ahí podríamos hacer esa coincidencia, ¿no? Dejen que les voy a colocar aquí en el chat. ah, a ver, denme un momentito. Ya sé qué va a pasar aquí. A ver, denme un momentito. Voy a pasarles dos ligas donde vienen los ejemplos, o bueno, mejor dicho, donde viene la documentación que les manda a esas actividades. Como pueden ver aquí, ejemplo de configuración para un DHCP versión 4 basadas en direcciones globales, utilizando las subinterfaces. ¿De acuerdo? Entonces les voy a compartir esta información para que ustedes la puedan ahí revisar. Y de esa manera, pues bueno, si alguien tiene la necesidad de poder de hacer algún diseño bajo estas características o algo parecido, pues bueno, lo puedan implementar, ¿no? Entonces aquí va el primer enlace. Ve. También por ahí nos preguntaban el tema de las actualizaciones de los softwares, digamos, de los equipos. Ahí lo que corresponde es irnos a la página de soporte, buscar el modelo del equipo y después entrar a la lista de software y, y ahí poder ver cuál es la versión de software recomendada, digamos, o cuál es la última para poder actualizar el equipo. Y dentro de la documentación del software viene un documento, ¿sí? Que nos permite, que nos muestra cuál es el procedimiento, que es el software update procedure. Entonces, igual ahorita más adelante lo podemos ver ya casi al final para que tengan ahí una referencia de cómo se hace. Digamos, dónde encontrar la información, conocer el software que corresponda para el equipo, ¿no? Y los procedimientos, ¿no? Digamos, está el documento del software update, indica cómo es que se debe llevar a cabo la actualización. Y también tenemos el release note, ¿sí? Que es el documento en el que nos va a indicar, digamos, qué es lo nuevo que se está agregando al software, qué es lo que se está retirando y también qué problemas se está resolviendo, digamos, que se hayan presentado en algún punto y que obviamente con esa versión de software pues va a corregir todo eso. Entonces también es información bastante interesante. Ok, bueno, vamos a entrar entonces aquí en materia con el asunto de lo que son los Ethernet Trunk, el E-Stack y el CSS. Bueno, muy bien. ¿A qué va enfocado todo esto? Como sabemos, obviamente, pues las redes deben estar trabajando 24/7, ¿no? Entonces, nosotros debemos de diseñar, ¿no? Las redes de tal manera que este, siempre exista ese servicio operando sin ninguna interrupción. Y si se presentara alguna falla, pues bueno, que ese diseño que se hizo tenga la capacidad de poder soportar el tráfico, digamos, del elemento faltante, ¿no? Por alguna falla, algún enlace que se haya caído, qué sé yo. Entonces, para eso es que surgen estas tecnologías, tales como el Ethernet Trunk, el Intelligent Stack, que es lo que significa esto del E-Stack, y el Cluster Switch System, CSS. ¿De acuerdo? Todo esto para poder mejorar lo que es anchos de banda y la confiabilidad de la red. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a revisar temas o cuáles son los objetivos, ¿no? que queremos alcanzar el día de hoy. Entender las funciones de los links de agregación, entender los tipos de link de agregación, entender y cómo se lleva a cabo la negociación, a través de lo que es el protocolo Link Aggregation Control Protocol, LACP. ¿Ok? También conocer las ventajas y los principios de lo que es E-Stack y CSS
y obviamente entender, digamos, o conocer las aplicaciones más comunes, donde podemos colocar tanto los link aggregation como las tecnologías de stack, representadas por eStack y CSS. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, la confiabilidad de una red, obviamente, es importante porque si nosotros, por alguna situación, nuestro diseño es deficiente a las fallas, ¿sí? Entonces, vamos a generar pues un problema de que las aplicaciones o los servicios que se están ahí utilizando o que utilizan la red, pues van a dejar de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante nosotros poder tener una implementación que nos permita, por un lado, tener una confiabilidad a nivel de tarjeta. Aquí vamos a ir revisando paso a paso, digamos. Primero, a nivel de tarjeta, ¿no? Que, digamos, son los elementos o que están aquí dentro de los equipos, ¿no? Digamos, obviamente hay unos equipos que son un solo chasis, ¿no? Que está ahí que nada más es un solo chasis, fuentes de alimentación y cosas por el estilo, o hay equipos que ya son varios chasis que se colocan en en un solo lugar, ¿no? Y ya, o mejor dicho, un solo chasis y tiene unos subchasis que permiten hacer uno grande y de ahí podemos tener una confiabilidad a nivel de dispositivo, ¿sí? A nivel de equipo o a nivel de en los enlaces. Entonces, en todos ellos debemos de considerar esa protección que se pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a nivel de enlace, ¿no? Aquí yo tengo de este switch, yo tengo un enlace hacia este otro switch y otro enlace hacia acá, ¿no? Entonces, obviamente, si existe aquí uno de los links falla, pues bueno, yo ya tengo este camino que me va a proteger, ¿de acuerdo? Para que se mantengan los servicios operando. A nivel de equipo, ¿no? Yo tengo una duplicidad, ¿no? En el hardware que me va a permitir, obviamente, en el caso de que exista una falla, pues que se pueda compensar y no se interrumpan los servicios, ¿no? Y eso al final, pues va a permitir que en este caso la red A siga comunicando o enviando información con la red B, ¿no? Y a nivel de tarjeta, pues bueno, aquí adentro, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. Y aquí viene, ¿no? Este es un modelo, uno de los modelos más grandes que tenemos de switches, que es el switch 12700E-8. Ajá. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta, ¿no? Este equipo, pues, ¿qué tiene? Bueno, por ejemplo, este tiene sus fuentes de alimentación, tiene los módulos de ventilación, tiene las Main Processing Unit, las MPUs, tenemos las Switch Fabric Units, SFUs, y las Line Processing Units, las LPUs. ¿De acuerdo? Entonces, el chasis nos va a ofrecer diferentes slots, ajá, para colocar las diferentes tarjetas que se mencionaron aquí. Power Module, módulos de alimentación. Obviamente vamos a tener aquí varias fuentes de alimentación que van a permitir alimentar todo este chasis con sus respectivas redundancias. ¿De acuerdo? Para que en el caso de que una de las fuentes de alimentación falle, pues se tenga un respaldo y el equipo siga funcionando, ¿no? Asimismo, tenemos la parte de los ventiladores, que también son parte importante en los equipos para mantenerlos a una temperatura adecuada. Luego tenemos las MPU, son las responsables del manejo del control plane y del management plane, de todo lo que es el switch, ¿de acuerdo? Entonces, en el control plane sabemos que es todos los mensajes de control representados por los protocolos que existen para que una red pueda operar, ¿de acuerdo? Y la parte del management es, digamos, el camino que voy a tener hacia mi gestor, por el cual yo voy a poder ingresar al switch y poder hacer todo la operación y el mantenimiento que requiere, ¿sale? Luego, por el otro lado tenemos las SFUs, que son las responsables del plano de datos de todo el sistema. Y el plano de datos, pues bueno, ya es propiamente el tráfico que los usuarios están generando para pues el intercambio de datos en general, digamos, ¿no? Entonces, el plano de los datos obviamente proporciona una alta tasa de transferencia de información sin ningún bloqueo. Todo, obviamente, si nosotros volteáramos este chasis, en la parte de atrás viene todo lo que es la interconexión interna, toda la matriz
que va a permitir que todas estas tarjetas interactúen entre ellas. Entonces, por eso es que le llaman estas tecnologías de no bloqueo, ¿no? Porque obviamente en la parte de atrás, obviamente a través del software, del sistema operativo de la caja, pues se encarga de hacer todo en la distribución de los tráficos, ¿no? Sin que exista un bloqueo de los paquetes de información que se estén enviando, ¿no? Y finalmente tenemos las LPUs, que dice, proporciona el reenvío de los datos, ajá, hacia otros equipos u otros destinos, ¿no? Que serían las tarjetas de línea, ¿no? O sea, aquí es donde están aquí es donde están los cables, ¿no? Que ya podemos conectar hacia otro switch, hacia un firewall, hacia otro router, ¿no? Entonces, esa es la función de las LPUs. Entonces, obviamente, a nivel de tarjeta, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, este modelo, por eso cuando tiene un 8 aquí, significa que tiene 8 slots que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Para colocar nuestras tarjetas. Proporciona 8 slots para los LPUs, 4 para SFU y tenemos 2 para las MPUs. Entonces, tenemos 2 procesadores, tenemos 4 SFUs y tenemos 8 para los LPUs aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de switch, que se le conoce switch modular, porque pues obviamente tiene diferentes tarjetas, ¿no? Y obviamente aquí tenemos, ¿no? En las MPUs vamos a tener el CPU 1 y el CPU 2, ¿no? Entonces, si aquí hay una falla en alguno de los CPUs, pues bueno, uno entra a trabajar, ¿no? Las SFUs, que tienen 4 tarjetas, ajá, entonces tenemos 2 operativas y 2 de backup, en caso de que llegaran a fallar, ¿no? Ahora sí que las LPUs, que son las de línea, pues sí, da igual, podemos tener algunas activas y otras pueden estar de respaldo, ¿no? Dependiendo, dependiendo el tamaño de la red, ¿no? Y eso va a estar derivado del tema del diseño que estemos haciendo. Entonces, esto a nivel de tarjeta, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a tener. Bueno, y luego, ¿qué sigue? Después de a nivel de tarjeta, yo voy a tener a nivel de dispositivo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una red, una topología de red muy sencilla, usuarios, switch de acceso, switch de agregación y mi salida hacia la red. ¿Qué pasa si este switch de agregación deja de funcionar? Pues obviamente todo el tráfico, tanto saliente como entrante, pues va a dejar de operar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Obviamente tenemos la posibilidad de poder agregar un segundo equipo en la parte de la agregación, igual también para el tema del acceso. Y obviamente, en caso de que llegara a fallar ese switch de agregación, pues tengo el otro que me va a permitir respaldar la operación de toda la red. Obviamente, digo, todavía no lo vemos. El lunes vamos a revisar este tema, Spanning Tree Protocol, que es el protocolo responsable de evitar loops, ¿sí? Dentro de una red a nivel de capa 2. Entonces, es un tema bastante interesante y nos va a permitir, obviamente, conocer, digamos, aquí lo muestra, aquí en el dominio de Spanning Tree, es porque gracias a este dominio de Spanning Tree es que podemos colocar esta dualidad de equipos para que tengamos la redundancia a nivel de capa 2. ¿De acuerdo? En los routers, como lo comentaba en las sesiones pasadas, OSPF tiene sus mecanismos para evitar los loops, ¿de acuerdo? Pero eso ya es a nivel de capa 3 para el tema de la capa de IP, ¿no? Entonces, aquí esto es a nivel de capa 2. Entonces, con este tipo de configuraciones, nosotros tenemos esa confiabilidad a nivel de dispositivo. Digo, obviamente entendemos, ¿verdad? Que dependiendo el tamaño de la red, ¿no? O de la organización, que puede ser pequeña, mediana o grande, pues bueno, es también aquí la cantidad de equipos que se pudieran tener, ¿no? Pero sí, o sea, si uno desea y quiere tener siempre los servicios operando de nuestra red, pues bueno, pues hay que invertirle pues, para tener este tipo de configuraciones. Bueno, adicionalmente, una siguiente capa, vamos a ponerle así como de protección, es la confiabilidad en los enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, yo puedo tener aquí mi redundancia a nivel de equipo,
Pero si yo voy a estar ocupando un solo enlace de comunicación, pues estamos bajo ese riesgo de que si ese enlace falla, pues entonces nos quedamos sin comunicación. Entonces, a nivel de switch, perdón, a nivel de enlaces, yo puedo asignar varios enlaces que me permitan eh, construir un camino que en algún momento, si alguno de esos enlaces falla, pues entonces al menos tengo un camino que me va a permitir enviar o seguir enviando la información. ¿De acuerdo? Así que también, dependiendo qué tanta información estemos mandando, puede ser que tengamos alguna afectación, que se genere algún cuello de botella o cosas por el estilo. Sí, no está exento, pero al menos no perdemos la comunicación, que sería como la parte más importante, ¿no? De todo esto. Entonces, estas son nuestras tres capas, ¿no? A nivel de enlace, a nivel de equipo y a nivel de las tarjetas que forman parte del equipo principal. Y de ahí, entonces, vamos a revisar lo que es el tema de lo que es los links aggregation, ¿sí? Que seguramente han tenido contacto con ellos, a lo mejor en su día a día han tenido que trabajar con este tipo de implementaciones. Y pues bueno, por aquí vamos a conocer un poquito de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes enlaces, ¿sí? Podemos tener enlaces entre dos switches. Obviamente, a través de lo que es el protocolo de Spanning Tree Protocol, sí, los puertos van a tener una condición determinada, ¿no? Dependiendo del cálculo que haga el protocolo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener algunos puertos que pueden estar en el estado de forwarding, que es cuando pueden estar enviando tráfico, como se muestra aquí. Ajá. Y vamos a tener algunos que van a estar en bloqueo, ¿sí? Para que, obviamente, para no generar esa duplicidad en el envío de los datos, la recepción de las MAC y ese tipo de cosas, entonces se bloquean, ¿de acuerdo? Luego, lo que va a pasar es que, ay, perdón, no. Si aquí, en dado caso, este enlace falla, obviamente Spanning Tree va a detectar esa situación y va a hacer un recálculo y entonces va a habilitar otro de los enlaces, ¿no? Para que pueda haber un camino hacia el switch, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esa situación, pues sí, o sea, para Spanning Tree le va a tomar un tiempo el poder recalcular los puertos y ahí podríamos llegar a tener una interrupción en el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, tenerlos de forma individual, aunque sí podemos tener muchos enlaces, pero bajo este modelo, pues bueno, sí podemos llegar a tener una afectación en el servicio. Entonces, para eso es que nace o se creó lo que es el Ethernet Trunk, ¿de acuerdo? En el Ethernet Link Aggregation, también llamados Ethernet Trunk, nosotros podemos agrupar varias interfaces físicas, ajá, y crear un enlace lógico, ¿de acuerdo? Que es el Ethernet Trunk. Y bajo esta condición, ¿sí? Si aquí todos los puertos van a estar enviando información, si en algún caso alguno de ellos falla, se genera una redistribución en los otros y esto sigue operando de forma normal. ¿Qué ventaja obtenemos al hacer un Ethernet Trunk? Aumentar el ancho de banda. Acá no aumentamos nada, ¿no? El ancho de banda permanece igual, ¿no? Si este es un enlace de 1 giga y se cae, va a entrar a otro puerto de 1 giga, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna ventaja y se mantiene igual como está, ¿no? Acá yo puedo tener 1, 2, 3, 4 enlaces de 1 giga y voy a tener un ancho de banda de 4 gigas para poder salir. ¿De acuerdo? Obviamente, si falla uno de estos por alguna razón, pues se redistribuye, ¿no? Pero aún así estamos hablando de que estamos teniendo una capacidad bastante alta y se envía la información. ¿Cuáles son los elementos que conforman la parte de un Ethernet Trunk? Bueno, por un lado tenemos lo que se le conoce como el Link Aggregation Group, conocido como el LAG. Dice, es el enlace lógico que se forma
de utilizar diferentes links. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el lag, lo que se le conoce como varios links de aquí. ¿Cómo se llama? Tenemos los miembros de interfase y los miembros de link. Sí, physical interfaces, que son las interfaces físicas que vamos a utilizar para crear el Ethernet Trunk. Y también se le pueden llamar, o también los podemos conocer como el miembro de ese grupo. ¿De acuerdo? Por fuera es la interfase, ¿sí? Tal como la conocemos y la hemos utilizado. Y adentro del Ethernet Trunk, pues se convierte en el miembro que corresponde al Ethernet Trunk. ¿De acuerdo? Tenemos las interfaces activas y el link activo, ¿no? Entonces, una interfaz activa, ¿sí? Es aquella interfase que está operando para poder enviar datos, ¿sí? Y también, obviamente, el link asociado, o digamos, si está encendida la interfase, vamos a tener un link activo operando, ¿de acuerdo? Dependiendo la configuración que nosotros hagamos, porque igual nosotros podemos hacer una reserva, ¿no? Podemos habilitar diferentes interfaces y esas interfaces pueden estar enviando datos, ajá, pero podemos también bloquear para poder tener ese respaldo, ¿no? Dentro del Ethernet Trunk, en el caso de que alguna de estas falle, ¿no? A eso es a lo que se refiere esto, ¿no? Lo que es la interfaz inactiva o el link inactivo, ¿no? Que en este modo, obviamente, pues aquí es el respaldo que podemos tener. Luego tenemos lo que es ¿cuál es el tipo de link aggregation o cómo es que lo vamos a poder constituir un Ethernet Trunk? Obviamente existen dos opciones, uno es el modo manual y el otro es el modo LACP, ¿de acuerdo? Mono manual, bueno, ahorita lo vamos a ver. Yo me encargo de construir ¿cómo se llama? El Ethernet Trunk, asignar prioridades y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, el LACP lo hace de forma automática. Sí, nosotros agregamos varias cosas, pero obviamente el protocolo se va a encargar de determinar cuáles son los links que van a estar activos, hacer ese monitoreo en el caso de que falle alguno y hacer la conmutación, etcétera. ¿Sale? Entonces, como conceptos básicos de los Ethernet Trunk, tenemos el Link Aggregation Group, el Member Interface, al Member Link, el Active Interface o el Active Link, el Inactive Interface y tenemos el tipo de operación del Ethernet Trunk. ¿Listo? Ok. Manual Mode. Ok, en el Manual Mode, ¿sí? El Ethernet Trunk es creado de forma manual y sus miembros que van a constituirlo se van agregando de forma manual. ¿Sí? Aquí en este caso, obviamente, pues el protocolo LACP no se utiliza para la negociación y entonces en este caso tenemos todos los links van a estar activos y van a estar haciendo el reenvío de la información. Ujú. De tal manera que siempre vamos a tener un link, ¿no? Si en algún momento falla alguno de los links de forma automática, entonces va a redistribuir el tráfico sobre de estos. ¿De acuerdo? Digo, obviamente, si llega a fallar otro, pues bueno, ya nos empezamos a meter en problemas, ¿no? En el sentido de que sí, aquí tenemos un ancho de banda determinado y eso obviamente pues puede generar una sobrecarga en los otros, ¿no? Por eso es que es importante a la hora de hacer los diseños, pues dimensionar, digamos, ¿no? Cuántos son los links que podríamos nosotros crear para poder mejorar esa parte, ¿no? Si en alguno de los, digamos, si nosotros interconectamos los switches, ajá, y el otro switch no soporta, digamos, LACP, entonces podemos ocupar el modo manual. Digamos, es alguna de las razones por las que existe, ¿no? Que nos podemos hacer los ajustes que requiera para poderlo, ¿cómo se llama? Operar. Dice, cuando nosotros creamos el Ethernet Trunk de forma manual, nosotros debemos de considerar lo siguiente, obviamente. Eh, tenemos la conexión, se debe de dar entre los mismos equipos, ¿no? Si yo ya creé un Ethernet Trunk, ¿de acuerdo? Mis puertos, ¿sí? Mis interfaces, deben de ir al mismo equipo.
¿de acuerdo? No se vale hacer esto. Cambiar, digamos, yo ya creé un Ethernet trunk acá y luego el cable, ¿no? Del switch lo voy a mandar a otro switch, ¿no? Esto no se debe de hacer, ¿no? Porque no va a funcionar, ¿no? Porque aquí no va a entender, digamos, pues qué se está enviando, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, pensemos que tenemos un enlace troncal por en donde van a mandar diferentes VLANs, ¿no? Que es una de las funciones que podemos hacer para los Ethernet trunks. Ajá, entonces, obviamente aquí, pues va a ir un tráfico, ¿no? A lo mejor de algunas VLANs que no va a entender porque no las tiene, ¿no? Y aparte, si aquí no creamos un Ethernet trunk que permita que puedan comunicarse entre ellos, pues la información que esté llegando aquí se va a perder, ¿no? Entonces, aquí podemos tener un problema con los datos que estamos enviando, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener ese cuidado de que, de que yo esté conectando, ¿no? El puerto, vamos a pensar aquí el puerto uno con el puerto uno del switch 2, el puerto 2 con el 2, 3 y 3, ¿no? También para llevar un orden, ¿no? Y no estar ahí luego adivinando en dónde conectamos los cables, ¿no? Entonces también eso hay que tener, se toma uno ese cuidado, ¿no? Dice, obviamente, en mono manual, sí, puede determinar, dice, cuáles son los que están trabajando. En mono manual, si tenemos la falla, como les decía, entonces va a ser un reenvío, ¿no? Una reconstrucción aquí y va a poder, una reconfiguración, perdón, y de aquí lo manda hacia el siguiente switch para tener esa distribución de ese tráfico, ¿no? Para que no se pierda. ¿De acuerdo? Entonces aquí obviamente en modo manual también pues se ve un poco limitado, ¿no? Porque pues solamente está supervisando estatus y solamente hasta cuando falla pues es que hace la conmutación de esta situación, ¿no? Digo, obviamente si perdemos todo pues ya no tenemos ninguna comunicación al respecto. Ok, bueno, entonces para solventar este tipo de situaciones nosotros hacemos uso de LACP, ¿de acuerdo? LACP, sí, Link Aggregation Control Protocol Data, ese es el nombre de, digamos, lo que es el modo de operación. Aquí lo interesante es que introducimos una nueva unidad de datos, que es el Link Aggregation Control Protocol Data Units, los LACPDUs. Los LACPDUs van a estar conformados por un campo que se conoce como el Device Priority, va a traer la MAC address de la interfaz, la prioridad de la interfaz y el número de la interfaz. ¿Sí? Entonces, a través de los LACPDUs, ¿sí? Vamos a poder llevar a cabo un mejor control de la operación del Ethernet Trunk entre los dos equipos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos una capa de control que nos permita que tengamos un mejor desempeño de lo que es el Ethernet Trunk. ¿De acuerdo? Ok. Luego, dice, aquí vamos a agregar lo que se le conoce como la prioridad del sistema. ¿Sí? Entonces, en modo LACP, ¿sí? El número de interfaces activas seleccionadas por los equipos en ambos lados debe ser consistente. Entonces, si no, entonces aquí va a haber un problema, ¿no? Eso quiere decir que si yo ocupo cuatro interfaces para acá. Si son tres, tres. Si son 10, 10. ¿De acuerdo? Y adicionalmente vamos a ingresar un nuevo concepto que se le conoce como el actor. Ujú. Y entonces, obviamente, en función de la prioridad del sistema, es cómo se puede determinar el actor. ¿Sí? Un valor pequeño indica una mayor prioridad. ¿Sí? Eso significa entonces que el actor va a ser determinado en función de la prioridad del sistema. Entonces, la prioridad del sistema, entre más pequeño sea el valor que yo agregue, va a ser su prioridad. ¿Cuál es la prioridad por default de LACP? 32.768.
Dice, un valor más pequeño indica una mayor prioridad. Entonces, siempre, pues por lo general se utiliza el valor por default, ¿de acuerdo? Para seleccionar. Entonces, de esta manera, LACP selecciona el actor. Después compara también las direcciones MAC address. Y entonces, un valor de MAC address más pequeño le va a dar una mayor prioridad al sistema. Y de esa manera, pues bueno, va a poder determinar la prioridad que corresponde. Luego tenemos el tema de la interfase, la prioridad de la interfaz. ¿De acuerdo? Dice aquí el actor. Después dice aquí el actor dice selecciona, después de que ya se seleccionó el actor, entonces ahora van a seleccionar las interfaces, ¿no? En función de las prioridades que nosotros vayamos a colocar o que vayan a tener. Entonces, un valor de prioridad de interfase pequeño indica una mayor prioridad. ¿Sí? Entonces, por default, LACP, la interfase de LACP es del valor de 32.768. Entonces, un valor pequeño indica una mayor prioridad. ¿Sí? Normalmente el valor de default es el que se utiliza. Dice, cuando las prioridades son iguales, LACP selecciona una interfase activa basada en los números de interfaz. Entonces, la interfaz con un número menor va a ser el que va a tener una mayor prioridad. Por eso es que dentro del LACPDU tenemos la prioridad del dispositivo o del equipo, las MAC address, la interfase, la prioridad de la interfase y el número de la interfase. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues va siendo bueno, tenemos este concepto que se le conoce como la prioridad de la interfase. Ok. Ahora bien, dice, número máximo de interfaces activas. ¿De acuerdo? Dice, el número máximo puede ser configurado. ¿Sí? Cuando el número máximo de interfaces excede el máximo, ¿sí? Entonces hay que utilizar, digamos, se utilizan los valores de prioridad de las interfaces para seleccionar cuáles son las que vamos a tener como activas. Ujú. Entonces, vamos a seleccionar unas activas y vamos a generar las interfaces de respaldo, o lo que se le conoce como las interfaces inactivas. Ujú. De esta manera, obviamente, haciendo esa combinación entre las prioridades, nos va a permitir poder establecer el camino que vamos a utilizar para poder establecer los Ethernet Trunk y estos puedan trabajar, ¿no? Sí. Entonces, en este caso aquí, el switch va a enviar y recibir paquetes a través de las interfaces activas. Ah, entonces, ¿qué puede ser? Digamos, sí, obviamente yo puedo colocar aquí un número máximo de interfaces que deben de ser las activas, ¿no? Pero si a mi Ethernet Trunk yo le agrego más, ¿de acuerdo? Entonces, esas no las va a tomar como activas, pero las va a tomar como de respaldo. Y él sabe que yo voy a tener dos, en este caso aquí tenemos dos, ¿no? Yo sé que voy a tener dos interfaces de respaldo que me van a permitir proteger estas otras dos que están activas, ¿no? Y de esa manera ya puedo yo asegurar la confiabilidad de mis enlaces y que no se genere ninguna interrupción en el servicio. Aquí dice máximo número de interfaces activas. Dice, si un enlace falla, ajá, y el link que va a estar inactivo tiene una mayor prioridad, basado obviamente en los valores de las interfaces, aquí es donde lo determina, ¿sí? Primero checa la prioridad, ¿sí? ¿Qué prioridad tiene de interfaz? Y si en algún dado tenemos que son interfaces de misma prioridad, ¿qué interfase tiene? Lo que habíamos visto, ¿no? Si es la 000, diagonal 0, diagonal 1, o la 0, diagonal 0, 2, o 0, 1, 2, dependiendo. Entonces nos va a servir como criterio para poder reemplazar el enlace que haya fallado. Ujú. ¿De acuerdo? Y de esa manera seguimos manteniendo lo que es el enlace de comunicación. Eh, ¿Cuántas interfaces activas soporta un enlace de troncal? Mm, El enlace como, digamos, el puro enlace troncal,
sin ser Ethernet, Ethernet Channel, sería cuestión de revisar la documentación, que seguramente debe de estar también como limitado con el tema de ¿cómo se llama? Pues del hardware que estemos utilizando. Pero si no, también aquí lo checo. Igual, así sus preguntas que vayan generándose, si me las dejan ahí en los comentarios, entonces cuando registren su asistencia, yo también por ahí se las puedo ir, las voy contestando, ¿no? Bueno, muy bien. Luego dice, cómo es que podemos activar, cómo seleccionamos, ¿no? A lo que son los links, ¿de acuerdo? Ok, bueno, a ver, vamos a ver entonces aquí. Tenemos que activamos el modo LACP, ajá, switch 1 y switch, en el switch 1 y switch 2. Dice, el número máximo de interfaces activas van a ser 2, ¿no? Entonces máximo 2, 2. Entonces el switch 1 va a tener una mayor prioridad para poder elegir, ¿no? quién es el actor. Entonces, eso lo va a determinar a través de lo que es en este caso la MAC address, en este caso, ¿no? Aquí si nosotros vemos, dice la MAC address de switch 1 es este valor de acá, ¿no? 4C1F, CC58, 6D, 64. Y el del switch 2 es el 6D, 65. Entonces, en este caso, switch 1 tiene la MAC address más pequeña, ¿no? 6D, 64 contra 6D, 65. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, este se convierte en el actor. ¿Sí? Aquí en este caso. Entonces, él va a decidir cómo vamos a distribuir los links que están asociados al Ethernet, hacia el Ethernet Trunk. Y aquí es en donde viene la selección de las interfaces. ¿Sí? Switch 1 compara las prioridades de interfaz y los números de interfaz para poder seleccionar las interfaces activas. ¿De acuerdo? Entonces dice, si tenemos que las interfaces son iguales, las prioridades de interfaz, entonces voy a revisar las interfaces, los valores de interfaz. Entonces, a ver, vamos a ver cómo está este asunto acá. Déjeme cambiar. Aquí, sí. Entonces, pues bueno, si yo tengo aquí, bueno, podemos ocupar este ejemplo que está aquí. Sí, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, este va a tener la prioridad, pues digamos que tenga la prioridad, ahí, la 100, ¿no? Todos van a tener 100, ¿sí? Entonces, llega y checa primero prioridades de interfaz. Dice, no, pues todas tienen la 100. Ok, entonces ahora yo tengo como máximo 2 interfaces por seleccionar. Entonces me voy con los números de la interfase, ¿no? Pensemos que este es así, ¿no? 0, diagonal 0, diagonal 4. ¿No? Entonces va y revisa. Tengo la 1, la 2, la 3 y la 4. Ok, entonces dice, a ver, comparo. 4 es mayor que 1, sí. 4 es mayor que 2, sí. Entonces 4 no lo puedo ocupar. 3 es mayor que 1, sí. 3 es mayor que 2, sí. Bueno, entonces tampoco, ¿no? Entonces aquí ya voy a tener, ¿no? 2 va a ser aquí la combinación, dice 2 es más pequeño que 3, 4, sí. Entonces, pues, y menor que 1, sí. Pero aquí ya la puedo seleccionar, ¿no? Y luego tengo el 1, revisa y dice 1 es más pequeño que 2, sí. Entonces también ya eso es la selección. A nivel de las interfaces, obviamente, ¿no? 002, 001. Y selecciona eh, las interfaces para poder crearlas, crear el Ethernet Trunk aquí operando. Sí, también, digamos, si lo que estás buscando es tener ancho de banda, sí, o sea, puedes tener todo activo, no hay tema. Pero, obviamente, si tú tienes alguna situación que falla algún enlace, pues, o sea, vas a reducir el ancho de banda y vas a aumentar la carga a los links que queden ahí en ese momento, ¿no? Entonces, por eso siempre, digamos, sí, puedes tú decir, yo quiero tener tantas interfaces, por eso es el número máximo de interfaces, ¿no? Porque tú en tu diseño sabes que vas a poder manejar una cantidad de tráfico determinado con esas interfaces. Entonces, para no
reducir el ancho de banda, colocas otras interfaces de protección para que siempre tengas el mismo flujo, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasa ya cuando seleccionó mis interfaces? Pues entonces le notifica vía los LA CPDU, ajá, cuáles son los que ya seleccionamos al switch 2, ajá, y después, obviamente, los pone en modo activo, ¿no? Y los otros dos que no seleccionó, les va a decir, ¿sabes qué? Esos desactívalos, ¿no? Entre comillas. Y de esa manera ya no, ahí tenlos en espera, ¿sale? Si en mi LA CPDU en un momento dado ocurre alguna situación con las otras interfaces, ajá, yo te voy a notificar vía LA CPDU para que la aprendas, ¿de acuerdo? Y aquí es en donde viene, digamos, el tema de en qué escenario los enlaces podrían fallar. Pues que, por ejemplo, falle el puerto del switch, ¿no? Que de repente por alguna razón dejó de operar. El cable, ¿no? Que también el cable haya fallado por alguna razón. Los paneles de parcheo, normalmente puede haber también ahí alguna. Obviamente hay veces que donde están ubicados los equipos están en una sala y el otro extremo está en otra sala, ¿no? Entonces en medio puedes colocar diferentes paneles de parcheo y a lo mejor en alguna de esos paneles, en ese caminito, alguien desconectó un cable porque andaba pasando por ahí y lo jaló, pon tú, por ejemplo, ¿no? O se generó una falla, ¿no? A lo mejor el cable, luego hay veces que llega, se van generando vibraciones en las estructuras y de repente se van aflojando los conectores y ha pasado. O sea, tú llegas y ves el conector y se ve como que está bien, pero sigue sin funcionar y ves que nada más lo empujas de nueva cuenta hacia el puerto y entra en servicio, ¿no? Todas las cosas. Entonces hay veces que pasa eso. Entonces, así es como pudiéramos encontrar, ¿no? ¿Puede poner la página 3? ¿Cuál? 3, 3, 3, 3. Ah, el paso 3. A ver, voy para atrás. Este de acá. Ok. Sí, entonces aquí es donde les comentaba, ¿no? Aquí ya hizo la notificación. Bueno, en este paso, el switch ya seleccionó y manda los LACPDUs al switch 2, ajá, para comentarle, ¿no? Cuáles son las interfaces que vamos a utilizar como activas, que es lo que se representa y se observa acá. Sí, acá. ¿De acuerdo? Que en este caso, obviamente, pues sí, ¿no? Ya se hizo la selección, notifico, los prende y ya tenemos nuestros enlaces activos, ¿no? ¿De acuerdo? Y en los mismos mensajes les vamos a decir que los otros tres o los otros dos enlaces, bloquealos y tenlos ahí en standby por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Luego nos vamos, no. Y de ahí nosotros, obviamente, sí, podemos habilitar el concepto del balanceo de carga, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer dos tipos de balanceo de carga. ¿Sí? Puede ser uno por paquete, balanceo de carga por paquete o balanceo de carga por el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de un balanceo de carga por paquetes, pues aquí vienen el paquete de datos, ¿no? Y va a ser una distribución. Aquí en este caso tenemos todo activo, ¿no? Obviamente. Bueno, seguramente tiene como máximo 4 enlaces activos, ¿no? Seguramente por acá deben de estar uno en standby, pudiera ser. Pero bueno, la idea es que todos lo distribuya, ¿no? Paquete 1, primer puerto, paquete 2, segundo puerto, paquete 3, el otro puerto y el otro 4. ¿Sale? Entonces, hace una distribución, ¿sí? De los frames que manda, dice. Dice, múltiples enlaces se pueden utilizar en ambos lados para crear el Ethernet trunk. Los frames, mejor dicho, porque estamos hablando de capa 2, son enviados en diferentes links.
¿sí? Cuando los frames ya llegan al otro extremo, ¿sí? Entonces, esto también puede ser un tema, ¿no? Como lo comenta aquí, ¿no? Dice, pueden llegar en desacomodados, ¿no? Y puede generar una, este, una inconsistencia, ¿no? Digo, obviamente, cuando tenemos muchos enlaces, pues puede pasar esto, ¿no? Pero, pues aquí lo mencionan, ¿no? Que se puede hacer ese balanceo. Seguramente debe de existir alguna medida que nos permita evitar esta situación. Pero a lo mejor lo más recomendable es utilizar este, ¿no? Que es el per flow load balancing, que es el balanceo por flujo, ¿no? Ahí obviamente pues estamos mandando todo, ¿no? Sin ninguna modificación. Dice el balanceo de carga basado en flujo es recomendado para los Ethernet trunks. ¿De acuerdo? Este tipo de balanceo de carga, ahora sí que va a enviar por un solo enlace, manda los flujos de los hosts que van a estar conectados a estos switches. Entonces aquí dice, nos va a asegurar que los frames son los mismos, ¿no? O sea, los frames van a ir en el mismo flujo, ¿sí? De información para llegar, ¿no? Hacia acá. Entonces, pues bueno, existen esas dos. Generar retransmisiones, yo creo que no creo, no. Bueno, dependiendo si es un, no, a ver, déjame pensar bien esa respuesta. Es que la retransmisión la hace, si es una comunicación de TCP, que digamos que es como la, una de las características de TCP, si detecta un error, pero eso es a nivel de capa 4, o sea, en la transmisión de los paquetes de capa 4. No, yo creo que no. No, no hay una retransmisión. Pero bueno, buena pregunta, Pietro. Valdría la pena también ahí. Si me la pones ahí en los comentarios, cuando registres, podríamos revisarlo. Ah, buena pregunta. Mm, habría que revisarlo, fíjate. Si no, no lo tendría yo muy claro ahorita en este momento. Pero de igual forma, déjame la preguntita y ya lo podemos revisar. Sí, digo, si la están mencionando aquí, obviamente es porque debe de existir algo que reordene esto en determinado momento. ¿Sí? Algún mensaje de control que venga en el frame, seguramente. Habría que ubicarlo, ¿no? ¿Cuál sería eso? Pero sí, si me lo dejas ahí en la preguntita, lo revisamos con mucho gusto. Ah, ok, y luego esta es la parte del balanceo de carga. A ver, aquí dice, ok, dice existen otros modos, digamos, para la parte de lo que es el balanceo de carga, ¿sí? Se le conoce como el balanceo de carga proper, load balancing y el improper. Algo así como el propio y el impropio, ¿no? Pareciera ser como el par o el impar, ¿no? Entonces, dice, los Ethernet trunk pueden balancear el tráfico basados en direcciones IPs y basados en MAC address. Y tú puedes configurar los diferentes balanceos de carga, ¿no? Dependiendo tus flujos de datos que puedes tener. Entonces, si utilizamos IPs como criterio para el balanceo de cargas o MAC address, o sea, podemos utilizar, por ejemplo, MAC address de origen, la MAC address de destino, de origen, IP del destino y la IP y la MAC address del destino. Para poder hacer ese balanceo de carga, ¿no? Eh, digo, básicamente, ese balanceo de carga, pues tú lo vas a hacer en función de las características del tráfico, ¿sí? Todo eso se tiene que ver cuando estás haciendo, digamos, tus diseños y de esa manera, pues tú puedes generar, digamos, el criterio que corresponda para ese balanceo de carga, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, marca, dice, para el balanceo propio, ¿no? Proper load balancing, aquí utilizamos el mismo origen y mismo destino de la MAC address, pero diferentes eh, IPs de origen, IPs de destino. Entonces aquí tenemos ese.
aquí vienen los diferentes flujos de información. Y en función de eso es que el switch 1 va a decidir por dónde manda un flujo, otro flujo y otro flujo. Aquí es donde está el criterio. Dice misma origen y mismo destino de las direcciones, diferentes IPs. ¿Segura? Ok. Y luego dice aquí el que es impropio, podemos mandar, dice misma, pues en realidad es mandar en enlaces diferentes el modo impropio o mandar todo por un mismo enlace, porque aquí marca que son misma IP, diferentes IPs, mismas MAC address, ¿no? Entonces, pues básicamente es como lo distribuyo, si lo distribuyo vía individual o todo lo mando en un solo enlace, ¿no? Digo, obviamente, ¿cómo se llama? Todo eso se ve en la parte del diseño, ¿no? Y revisar la documentación, pues para poder determinar o poder escribir el criterio de mejor manera que me permita hacer estos balanceos de carga. Entonces, así sería el tema. Espero haberme dado a entender con esta parte de los balanceos de carga. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? La información para poder revisarla más adelante. Después tenemos, ¿cuáles son los escenarios típicos, ¿no? Para la parte de Ethernet Trunk. Serían los siguientes, ¿no? Entonces podemos tener un escenario típico es entre switches. Si tenemos el switch de acceso, el switch de agregación, el switch del core, obviamente vamos a poder colocar los Ethernet trunks aquí, ¿no? Sí. Esto obviamente aquí vamos a mejorar o vamos a tener una mejora en el ancho de banda más la confiabilidad de los enlaces. ¿De acuerdo? Obviamente también podemos tener, ¿cómo se llama? Hacia el servidor. También podemos aumentar, digamos, en otro escenario es entre un switch y el server. ¿De acuerdo? Entonces el switch, habilitamos uno o dos puertos y para poderlo conectar hacia un servidor, en este caso. ¿De acuerdo? No, en este caso tiene que ser acceso. Acuérdense que dentro de lo que es la creación de la interfase, cuando vimos el tema de las VLANs, el acceso o la VLAN de acceso corresponde a todos los hosts que vayamos a conectar. Servidores, cámaras, impresoras, ¿cómo se llama? Y los hosts, ¿no? Las computadoras y todo ese tipo de cosas. El troncal entraría aquí, digamos, en este aspecto, entre los equipos, ¿no? El switch de acceso, aquí podemos crear un grupo troncal, ¿no? A través de la Ethernet trunk. Ajá. Esto que dice aquí, Ethernet trunk, obviamente es la identificación de la tecnología. No es que porque dice trunk, todo es trunk. No. O sea, este de aquí, el Ethernet trunk, puede tomar la personalidad de acceso o puede tomar la personalidad de troncal, por ejemplo. De modo híbrido, buena pregunta. Yo creo que no sé, la verdad. Ahí sí no te sabría decir, pero lo investigamos. Habría que checar la documentación. Sí, porque también puede existir algunas restricciones, ¿no? De la operación, por ejemplo. Y por otro lado, pues tenemos el Ethernet Trunk actuando como acceso para nuestro servidor. ¿De acuerdo? Claro, hay algunos servidores, ¿no? Que podemos hacer una, podemos juntar las interfaces que tienen, ¿no? Justamente, pues para tener mayor capacidad, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Luego tenemos escenario típico número 2. Tenemos la conexión en un switch hacia un switch que está en stack, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la capa de agregación, yo tengo mis switches que van a estar en una configuración de stack y ahí puedo yo crear mis Ethernet trunks hacia cada uno de ellos. ¿Vale? Ahorita vamos a entrar a ver el tema de los que son los e-stacks para que podamos entender esa parte. Entonces, pero también podemos crear Ethernet trunks hacia los stacks. O
también podemos tener, por ejemplo, los firewalls, cuando tenemos la configuración que se le conoce como hot standby, ajá, aquí nosotros debemos de tener unos enlaces por donde van a pasar los famosísimos heartbeats, ajá, que es un componente importante para la configuración de hot standby para poder determinar, por un lado, si es que el firewall está funcionando, ¿no? Que esté disponible, adicional a otras características que aquí también se intercambian, ¿no? Número de sesiones activas, algunas configuraciones se pueden enviar por acá. Entonces, yo para asegurar que mis heartbeats puedan llegar sin ningún problema al otro firewall, pongo un Ethernet trunk, ¿de acuerdo? Y de esa manera voy a permitir que lleguen esos mensajitos de control. Mm. Ah, ok, perfecto. Gracias, Karina, que me estás ayudando ahí con las preguntas. Dice, los servidores, ¿qué modo se portan? Ah, bueno, buena pregunta, ahí sí. Eh, habría que revisar las características de los servidores, ¿no? Si es que permitan hacer esa agrupación, ¿no? De las interfaces. Entonces, por ese lado, ¿no? Mm, 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 mm. A ver, ahorita déjame ver ese. Luego, de aquí nos pasamos a un ejemplo de configuración. Mm, MLAGs, los múltiples lags. Mm, Habría que checar las características, digamos, de los tipos de interfaces que soporta los Heartbeats, ¿no? Seguramente, no, pues aquí dicen que sí. Entonces, pero pues, lo podemos también checar, ¿no? Para confirmar. Sí, luego le es tanta la información que luego a veces uno sí se llega uno a perder, ¿no? Con tantas configuraciones y obviamente cada red tiene sus necesidades particulares y pues en ese sentido es que pues haces una cosa u otra, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo configuramos un Ethernet trunk? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, igual como cuando se crearon las subinterfaces o cuando creamos una interfase del loopback, es en el modo de sistema, ¿no? Interface, Ethernet trunk y el trunk ID, el numerito, con qué número lo vamos a identificar. Ya cuando ingresamos este primer comando, entonces, es que luego de repente se me pierde mi mouse. Déjenme quitar esto y aquí está. Ahora sí, ahí está. Entonces, interface, Ethernet trunk y el número del Ethernet trunk. Cuando ustedes ya le dan aquí el Enter, aquí obviamente les va a aparecer, ¿no? Ethernet trunk, la identificación, y ustedes van a poder colocar qué tipo de modo de operación, ya sea el LACP o el Manual Load Balance. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, son las dos opciones que tenemos disponibles, que ya vimos que hacen cada una de ellas. Y luego nos salimos, digamos, de esa configuración y nos vamos a cada una de las interfaces que nosotros requerimos para poder entrar, que van a pertenecer al trunk. ¿De acuerdo? Entonces aquí le ponemos Ethernet Trunk 1, que fue el que creamos, y lo vamos a hacer para las interfaces que queremos que se vayan a agregar al Ethernet Trunk. ¿De acuerdo? Obviamente, si nosotros hacemos esto, esta ya no la podemos ocupar para cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, y después obviamente vas a correr un cable de la interfase 001 hacia el destino, ¿no? Hacia la 001 del otro switch. ¿De acuerdo? Digamos, lo puedes colocar en cualquier otro lado. O sea, no es que exista una restricción en ese aspecto, ¿no? Pero para llevar un control y una buena gestión de las interfaces asociadas al Ethernet Trunk, pues bueno, lo haces uno a uno, ¿no? Para que no haya parte. Sí, ok, ok, ahí está la información que nos está ahí compartiendo mi compañera Karina. Excelente. Bueno, entonces así es como se van colocando. Eh, si nosotros vamos a ocupar el, el Ethernet Trunk como troncal, ajá,
entonces nosotros hay que agregarlo, el comando trunk port dentro del Ethernet trunk y le dices cuál es la interfaz que vas a ocupar para eso. Ajá. Entonces, de esa manera vas haciendo la selección. Digo, obviamente existen diferentes ejemplos en la documentación que te van dando el paso a paso para esto, ¿no? Por ejemplo, dice, un punto importante también, y eso no lo menciona aquí, dice, no sé por qué no lo mencionó o no o me lo brinqué. Bueno, las interfaces tienen que ser de la misma, que debe tener la misma velocidad. O sea, si yo estoy ocupando una interfase de giga o de 5 o de 10 o lo que sea, el extremo también tiene que ser de 1 giga, de 5 o de 10, ¿no? O sea, tienen que ser iguales las interfaces. Ajá, porque si no, entonces voy a tener ahí un desbalanceo, ¿no? Por la cantidad digamos, cuál es la tasa de transferencia que voy a tener de un lado contra el otro. Y obviamente, pues bueno, aquí permite, con este Mix Rate Link Enable, pues nos va a permitir poder solventar esa situación. Si es que pudiera pasar, por ejemplo, a lo mejor se te acabaron las giga, pero pues tienes fast Ethernet, ¿no? Pues a lo mejor dices, bueno, pues para un respaldo, para tener alguna seguridad, ¿no? Entonces, pues le pongo un fast Ethernet, ¿no? Entonces, por eso es que te permite hacer esto, ¿no? Este comando, el mix rate, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que aquí dice, ¿no? Por default, las interfaces de diferentes velocidades no están permitidas eh, formar parte del trunk, ¿de acuerdo? Solamente las que sean del mismo. Sí, no sé por qué no lo menciona más atrás, pero bueno, qué bueno que lo vimos aquí en el este. Y también aquí tenemos la prioridad de LACP, tenemos la prioridad y aquí se la podemos asignar. Entonces recordemos de nueva cuenta, prioridades más pequeñas, el valor más pequeño indica una mayor prioridad para LACP. Entonces, si la prioridad es 32.768, entonces de ahí podemos jugar con ese valor hacia arriba, hacia abajo, para como lo queramos, ¿no? Ok, ok. Bueno, y luego de aquí nos vamos a la siguiente, dice, vamos a configurar, aquí podemos configurar la prioridad de LACP con el LACP Priority dentro de la vista de la interfaz. Ajá. De nueva cuenta, ¿no? Aquí dice la interfase por default es 32.768. Y creo que lo vimos con el simulador, si no mal recuerdo, cuando le dimos el Display This Include. Creo que ahí venía la información ahí, ¿cómo se llama? Colocada. A ver, déjame ver rápido por acá. Aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo. ¿Dónde está? Mm, Link agregation. Bueno, aquí este es un link aggregation en modo manual. Bueno, podemos ocupar ese. Yo creo. Y si tengo otro con LACP. Mm, Por ahí nos preguntaban si podíamos compartir los laboratorios también. Sí se pueden compartir. Digo, obviamente, pues vas a tener o vas a necesitar tener el INSP cargado en tu computadora para poder tener el acceso al mismo, ¿no? O igual también, déjenme ver, podría yo reproducir esos laboratorios en el INSP Pro y ahí sí puedes descargar el laboratorio y también puedes compartir ese archivo, ¿no? Entonces, igual pues también nos podría servir como una opción también, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Link aggregation. Bueno, miren, por ejemplo, bueno, déjame terminar aquí con esto. Bueno, aquí está. Link aggregation. Modo manual. Este está como modo manual. Pero bueno, vamos a ocupar. Déjenme irlos prendiendo mientras y seguimos aquí con la explicación.
Bueno, luego tenemos aquí, dentro de la configuración del trunk, podemos colocar el número máximo de enlaces activos, ¿no? Y también podemos colocar el mínimo, ¿no? Entonces, máximo y mínimo. Obviamente, pues así con eso forzamos a que siempre tengamos uno activo, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí tenemos esos otros comandos de configuración. Y aquí, pues bueno, pues ya viene propiamente cómo lo configuraríamos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos enlaces. Aquí nos marca, ¿no? Eh, Interface ETH Trunk 1. Aquí ven Trunk Port, Gigabit Ethernet, la 1 y la 2, que son estos dos. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo la opción de troncal. Aquí le pones Port Link Type Trunk y le pones Port Trunk Allow Pass VLAN 1020. ¿No? Obviamente ya creamos la VLAN 20, ya configuramos algunas cosas y ya lo tenemos ahí listo, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos la misma configuración, ¿no? Un espejo. Este es un Ethernet Trunk en Manual Mode, obviamente. Y aquí tenemos un mismo Ethernet Trunk, pero en LACP. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, prendemos la opción Mode LACP. Máximo número de links 2. ¿Cuántos links van a formar parte de mi Ethernet Trunk? 3. Del 1 al 2 al 3. 1, 2, 3. ¿Qué tipo de puerto va a ser? O de interfase, pues tipo troncal. ¿Qué voy a permitir pasar por ahí? ¿Qué VLANs? La 10 y la 20. Y luego le pongo la prioridad, ¿no? Al switch 1 como 30,000, por ejemplo. ¿Sale? Y de esa manera podemos hacer la configuración. Entonces aquí en el switch 2, switch 1, este es lo mismo. Así. Y así es como lo configuramos, ¿no? Y luego del otro lado, pues también tenemos que hacer las mismas características, ¿no? Pues no, ya no lo repite, ¿no? Que sea igual acá. Y listo. Con eso ya tendríamos la operación de esto. Listo. Bueno, eso es lo que corresponde a la parte de este Ethernet Trunk. Espero haberme explicado de forma adecuada para entender este concepto que es bastante interesante y bueno, y muy útil, digamos, para poder, ¿cómo se llama? Tener estas capacidades de tanto mejorar anchos de banda y tener siempre un respaldo en la operación, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el tema de el iStack y el CSS. Uy, ya son 11:18. Ay, Dios, déjame apuro. Entonces, ¿qué tenemos ahora con respecto a esto? Obviamente, el, nosotros también podemos agrupar nuestro hardware, ¿no? Para tener esa confiabilidad dentro de nuestros equipos en la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso tenemos estas dos tecnologías que están disponibles. Una es la eStack, ¿de acuerdo? eStack múltiple, eStack capable switches. O sea, esto quiere decir que no todos los switches tienen esa capacidad de poderse agrupar en eStack. También eso hay que revisarlo cuando se va a ocupar o se quiere hacer un eStack. Hay una página dentro de Huawei que es pública y ahí uno puede hacer un ejercicio para la parte de lo que es el stack y te manda ahí también como las características. Déjame ver dónde está. A ver. Bueno, ahorita la busco y se las muestro para que también tengan ahí la referencia. Bueno, entonces tenemos el ISTAC. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestros equipos, ¿de acuerdo? Y esos equipos van a contar con una conexión específica para el stack. Y vamos a utilizar un tipo de cable, digamos, existe el puerto que me va a permitir conectar estos cables que se le conocen los cables de stack o de stacking. ¿De acuerdo? Y poder nosotros crear este concepto, digamos, ¿no? Si aquí tenemos 3 switches físicos, se van a convertir en un switch único lógico, ¿de acuerdo? Para
Y entonces, obviamente, aumentamos la capacidad de que vamos a tener de conmutación. Ujú. Ok, luego dice, tenemos el modo, ok, a ver, espera. Bueno, tenemos aquí también Cluster Switch System, CSS. Entonces aquí dice, yo puedo tener, ¿sí? Switches que puedan tener esta capacidad de cluster, ajá, que los puedo yo asociar y me van a permitir, obviamente, tener otro clúster lógico, ajá, eh, para poder ocupar y poder mantener, digamos, la capacidad de trabajo de nuestros equipos. Dice, CSS solamente podemos agregar dos switches, ¿no? Generalmente son switches modulares y el switch modular es como el que vimos el de, que tiene las diferentes tarjetas, ¿no? La MPU, la LPU, las SPUs, ¿no? Y los switches fijos o los fixed switches son los de los chiquititos, digamos como los de una unidad o dos unidades, que son de forma individual. Y aquí nos dice, ¿no? Los switches fix soportan E-stack, que sería esto de acá, y los switches modulares ocupan CSS. Ahí tendríamos como una diferencia, ¿no? Entre uno y otro. ¿De acuerdo? Aquí obviamente vamos a ocupar un link CSS para poder interconectar los switches y todo eso. ¿De acuerdo? Aquí dice, trabajaste CSS con los 12700, ok. Siempre es activo o pasivo, ¿no? Pues depende, así que hay que revisar las diferentes opciones que tenemos para la configuración de los equipos, ¿no? Para poder sacar la mejor, así que sacar el mejor beneficio de todo eso, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las ventajas de eStack y CSS? Dice, pues bueno, obviamente tenemos la representación física, ¿no? De diferentes equipos que podemos tener y obviamente a la hora de la gestión, pues vamos a tener una gestión lógica de los equipos, ¿no? Entonces, la virtualización, digamos, tenemos de muchos físicos a uno solo. Y eso nos va a permitir, obviamente, tener una gestión en la operación y el mantenimiento más fácil, ¿no? Como lo comenta aquí la presentación. Ujú. Y también, obviamente, si un equipo falla, pues bueno, tenemos la posibilidad de que podamos hacer un respaldo, ¿no? O digamos, los otros que están trabajando nos puedan ayudar a continuar con la operación del sistema, ¿no? Sí. Estamos, por ejemplo, unificamos el plano de reenvío, ¿no? Sí, los switches físicos en una configuración CSS van a tener un solo plano de reenvío, ¿no? Y pueden compartir y sincronizar la información en tiempo real, ¿no? Dice también podemos podemos crear links de agregación entre los dispositivos, ¿no? Y de esa manera, pues también estamos agregando, ¿no? Mayor fiabilidad o confiabilidad en estos aspectos de la comunicación. ¿Sí? Entonces, todo esto, pues obviamente va enfocado a tener esa disponibilidad, ¿no? En esa parte. Entonces, pues ahí está la información, ¿no? Que corresponde. Ok, bueno, después, ¿dónde lo podemos aplicar? ¿No? O dónde podemos hacer esas aplicaciones. Pues aquí, ¿no? Para poder extender la cantidad de puertos, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi switch de acceso, lo puedo asociar a un eStack, ¿de acuerdo? Y entonces, obviamente, si este es un switch de 24 puertos y pongamos que es de 24. Entonces aquí voy a tener 24, 24 y 24. Entonces ya voy a tener este, la suma de esos puertos, ¿no? Para poder tener mayor capacidad. Y de esa manera, puedo yo tener aquí 372 puertos, ¿no? Si son de 24 los switches. Bueno, puede ser menos, porque igual
Podemos tener puertos dedicados de eStack o podríamos tomar puertos que tiene el switch para poder hacer el stack también. Es otra posibilidad. Dice extender el ancho de banda y implementar una redundancia, ¿no? También esa es otra de las ventajas que podemos tener. En este caso, por ejemplo, yo tengo el eStack link, ¿no? Y tengo un link de agregación, ¿sí? Y también los eStack pueden generar links combinados, pues ya puedo tener también mi Ethernet trunk, ¿no? Para poder incrementar, obviamente, el ancho de banda de subida. Recordemos que, digamos, en función de en dónde estemos como parados, podemos determinar si es un tráfico uplink o es un tráfico downlink. ¿De acuerdo? Entonces aquí los usuarios pues, van a tener uplinks y uplinks, ¿no? Y estamos en el switch, el regreso es un downlink hacia acá y lo que estoy enviando hacia arriba es un uplink. Y aquí, si me paro aquí en la agregación, hacia arriba es mi uplink y hacia abajo es mi downlink para poder enviar la información. Dice, entonces incrementamos el ancho de banda, incrementamos, si necesitamos agregar o meter un nuevo switch, ¿no? Si esto ya terminó su capacidad, digamos, ya está al tope, pues podemos agregar otro switch y lo metemos al stack, ¿no? Entonces ya tenemos más puertos disponibles y otro switch más grande, ¿no? Por ejemplo. Mm, Aplicación número 2, dice los dispositivos que podemos utilizar para CSS. Digamos, obviamente estamos en una virtualización de esta configuración que tenemos aquí hacia CSS. Entonces, eh, cuando hacemos esta configuración, digamos, obviamente existen otros mecanismos, ¿no? De redundancias. Aquí tenemos el Multiple Spanning Tree Protocol, capa 2, ¿no? Nosotros también podemos crear diferentes dominios de Spanning Tree que obviamente van a cubrir determinadas características de la topología de nuestra red. Y también tenemos Virtual Router Redundancy Protocol, BRRP. Esto es a nivel de capa 3, ¿de acuerdo? Es cuando tenemos una IP virtual. Esa IP virtual la asignamos como gateway de salida a nuestros hosts. Y si en esos enlaces, en el router, por ahí hay una falla, ¿no? También obviamente podemos hacer un balanceo de carga o pueden estar activo, dependiendo, ¿no? Pero con BRRP controlamos esa parte, ¿no? A nivel de capa 3. ¿Sí? Y aquí a nivel de capa 2, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta configuración, pues bueno, simplificamos, ¿no? Digamos, la configuración que vamos a tener. Si aquí lo tenemos de forma individual, pues bueno, aquí ya con esta solución cubrimos esta parte de aquí, ¿no? Entonces, obviamente, pues son las aplicaciones que podemos ir encontrando para todo este tipo de actividades, ¿no? De nueva cuenta, todo depende los diferentes diseños de las redes, ¿no? Aquí una recomendación, pues bueno, una recomendación está basada en el tema de, ¿cómo se llama? Las tres capas, acceso, agregación y core, ¿de acuerdo? Y cómo es que podríamos hacer, ¿no? Digamos, aquí en el acceso, yo tengo mis switches de acceso configurados en un stack, ¿no? ¿Sí? Esos stacks van a crear Ethernet trunks hacia mi otro eStack que voy a tener de mis switches de agregación. Ajá. Y estos a su vez vamos a tener otros Ethernet trunk que van a conectar hacia mis CSS, mis core switch que van a estar configurados como CSS en clusters. Y de aquí yo salgo con otros Ethernet trunk hacia mi router de salida, ¿no? O hacia mi firewall de salida, lo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, básicamente así es como se podría recomendar el poder crear, ¿no? Toda esta parte de aquí, ¿no? Para nuestras redes. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que correspondería, ¿no? A la parte de lo que es el Ethernet trunk, ¿sí? Y las diferentes tecnologías disponibles para poder colocar, para tener esta redundancia que nos va a permitir, obviamente, que
todos los usuarios o los servicios que estén aquí colocados en nuestra red, pues siempre estén operando de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería esa parte de ahí. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí. Este es un ejemplo, básicamente, de lo que son los Ethernet trunks. Este está configurado de forma manual. Entonces, lo que podríamos hacer, digamos, puedo preparar otro donde veamos que sea con LACP y, y poder prender el Wireshark y podamos ver los LCAPs, ¿no? Por ejemplo. Digo, aquí tenemos este asunto acá. Tipo de acceso. Tenemos el Ethernet trunk, está aquí arriba. Aquí está la interfase, así es como se vería. Tipo trunk, las VLAN que voy a permitir. Aquí, miren, por ejemplo, el balanceo de carga es Source Destination MAC Address. Entonces, en función de la MAC Address de origen destino, es por donde lo voy a poder transferir, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero eso ya se encarga pues la función para poder hacerlo, ¿no? A ver qué podemos, a ver si se ve algo ahí. A ver, voy a poner el primero, a ver si vemos algo. Mm, Vamos a mandar un ping, nada más algo rápido aquí, en realidad, porque quiero empezar el otro tema. Todavía tenemos una media hora. Está más cortita la presentación, entonces no, yo creo que sí la alcanzamos a ver. ipconfig. Vamos a hacer una ping de VLAN a VLAN, que en este caso sería la otra que está acá. 192.168.10.2. Este seguramente lo debe haber mandado por otra de las. Había aprendido los tres. Ese es el, ¿qué es? La 2, la 1. No, ¿cuál prendí? Ah, sí. 2. Y ahí está. A ver. Vamos a mandar Vamos a ver por dónde manda el paquetín. Aquí está, mira. Forest. Mira, ahí está haciendo un balanceo de carga. A ver si lo manda por el otro. O si ya cuando mandó por un lado ahí se queda. Ah, no, todo lo está mandando por aquí. A ver, vamos a jugar con la otra. Por la 20. Y sería IP. No, ping 192.168.20.2, que es el otro extremo. Vamos a ver si aparece aquí. Ah, miren, aquí el efecto. En función de la dirección MAC address de destino y de origen, es que mandó un primer. Cuando fue la VLAN 10, todos los paquetes los mandó por acá, miren, VLAN 10, ¿no? Bueno, así es como lo asocié yo aquí de este lado en el laboratorio, ¿no? VLAN 10, le puse la IP, obviamente 10, VLAN 20, 20 acá, y en ese balanceo de carga, todo lo que corresponde a la VLAN 10, ¿no? Lo está mandando acá. Y en el otro enlace lo está mandando por acá, en la VLAN 20. De acuerdo. Digo, ahí cómo lo calcula, pues bueno, pues ahí sí ya no sé cómo lo haga, pero ahí está funcionando así, más o menos, cómo se ve esto. De acuerdo. Bueno, listo. Ok, entonces, esto es lo que correspondería a el tema de Ethernet Trunk, eStack y CSS. Digo, obviamente, también los invito a pasar y revisar todo el contenido que tenemos en el foro sobre lo que es ¿cómo se llama? Sobre estos temas, ¿no? Entonces puede ser de bastante ayuda y bastante más, puede clarificar algunas dudas, ¿no? Pero si igual, también si todavía algo no quedó claro, pues lo podemos ir revisando, ¿no? Sobre este tema. Ok, ahora, dentro de lo que estamos hoy,
de lo que estamos revisando de los temas que les había yo aquí mostrado. Eh, tenemos la parte de, déjenme buscar acá. Oh, aquí está, no. Ok, dentro de estos temas, ajá, este que habla aquí de Network Security Technologies, aquí nosotros vamos a conocer sobre em, varios mecanismos que nos van a permitir agregar una capa de seguridad a nuestras redes. Dentro de esas capas de seguridad tenemos, por ejemplo, o podemos ocupar lo que son las ACLs, podemos ocupar las NATs y podemos ocupar otros mecanismos de autenticación de los usuarios, que dependiendo por lo que tengamos ahí presente, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ir viendo también más adelante. Vamos a ver un poco de NAT, un poco de ACLs, para ir complementando la información. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer paso vamos a entender lo que son los conceptos. Y aquí es en donde nace lo que es el principio de lo que se le conoce como el triple A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar este tema. Uno de los temas importantes que se deben de considerar en los aspectos de la seguridad es el tema de la gestión de los usuarios. La gestión de los usuarios nos va a permitir, obviamente, conocer quiénes sí tienen permitido poder ingresar a nuestra red y hacer uso de los servicios que corresponden. Entonces, para eso existe un concepto que se le conoce como la triple A, que significa autenticación, autorización y el accounting. Obviamente, existen diferentes protocolos que nos van a permitir a nosotros hacer una gestión de los usuarios y dentro de esos protocolos que son más conocidos o más utilizados es el famosísimo Radius, que significa Remote Authentication Dialing User Service. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de protocolo se ocupa mucho para la implementación de la AAA y ahorita vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, rápidamente vamos a ver aquí temas de los fundamentos de AAA, escenarios de aplicación, cómo funciona el protocolo de Radius y algunos comandos de configuración. ¿De acuerdo? Bueno, AAA. AAA nos va a permitir identificar al usuario. ¿Sí? Al- al- y en el proceso de identificación vamos a autenticarlo, le vamos a dar una autorización y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Básicamente, ¿qué hace? Autentica. Autenticación hace referencia a identificar que el usuario sea el que dice ser, ya sea a través de validando el usuario, contraseña o algún otro método adicional que nosotros podamos colocar para la autenticación. Una autenticación de dos factores, un intercambio de algún código numérico para hacer una segunda validación, etcétera, lo que sea necesario. Cuando el usuario ha sido autenticado, entonces yo le voy a autorizar qué hacer en su perfil, ¿de acuerdo? Entonces va a tener un perfil y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú puedes nada más hacer lecturas. Tú puedes hacer lecturas y cambios. Tú nada más puedes borrar. Tú nada más puedes hacer X o Y. Dependiendo de lo que yo le voy a permitir, es la función que va a poder tener ese usuario. Y luego tengo lo que se le conoce como el accounting, ajá, que aquí yo voy a registrar el tiempo que estuvo conectado el usuario, las actividades que ha estado realizando, etcétera, ¿no? Para llevar un control de lo que esté realizando el usuario. ¿Cuál es una arquitectura típica para llevar a cabo o implementar el AAA? Básicamente, tenemos a nuestra red, tal como la conocemos, tenemos nuestros usuarios, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos nuestros dispositivos de red. Entonces aquí tenemos nuestros usuarios con diferentes dominios de usuario, ¿no? Usuario 1, 2, 3, dominio 1, 2, 2. Ok. Aquí tenemos nuestro punto de contacto, donde van a llegar los usuarios, que puede ser un router, puede ser un firewall, ¿no? Y aquí normalmente este elemento se le va a conocer como el Network Access Server.
mejor conocido como el NAS. El NAS lo que va a hacer es recibir las peticiones de acceso de estos usuarios y va a hacer una conversión a lenguaje Radius para que los servidores responsables de la autenticación, o en este caso que podría ser un servidor de Radius, pueda hacer la autenticación y la autorización del usuario. ¿De acuerdo? Obviamente aquí también podemos agregar un Access Directory, podemos agregar un LDAP, podemos agregar un TACAS, diferentes, hay otros elementos de red que me permitan hacer esas validaciones. ¿De acuerdo? Pues digamos, lo más común y lo que más se utiliza, pues es la parte de el Radius, ¿no? Entonces así sería nuestra, y ya que se le permitió, digamos, el servidor de AAA ha hecho la autenticación y la autorización, pues bueno, aquí el usuario podrá tener un acceso a Internet, por ejemplo, si es que va a navegar, y otras cosas que pasan aquí en medio, ¿no? Una asignación de la IP para que puedan trabajar y cosas diferentes, ¿no? Entonces, digamos, básicamente esta sería nuestra arquitectura. Ajá. Obviamente nosotros también podemos tener diferentes modos de autenticación. Uno que es el de no autentico, ¿se vale? Sí, se recomienda, no. Yo puedo tener una autenticación local, sí, también. Eso significa que el NAS va a tener una base de datos interna con los usuarios que van a poder ser validados, ¿no? O autenticados, mejor dicho. Lo cual, obviamente, pues sí se puede hacer, más no es lo recomendable, ¿no? Porque obviamente estos dispositivos pues tienen otras funciones que realizar, ¿no? Si aquí eso es un firewall, pues el firewall tiene la responsabilidad de analizar los paquetes de entrada y salida, analizar políticas de seguridad que van a permitir que los flujos que van llegando o saliendo tengan un camino determinado, etcétera, ¿no? O sea, todas las cosas que tengas. Los routers, pues obviamente ellos se encargan de reenviar paquetes, ¿no? Y hacer algunas crear tablas de ruteo y mantener los protocolos de enrutamiento activos y que estén funcionando. Y luego dices, si le agrego ahora que vas a autenticar usuarios, dices, bueno, pues está bien, pues, o sea, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero pues mejor ocupa un tercero que te haga eso, ¿no? Digo, yo hago la traducción de lo que te está llegando de los usuarios al lenguaje que tú me pidas, ¿no? Pero no me pidas a mí mismo hacer la autenticación, pero bueno. Digo, se puede, funciona, ahí está la opción, ¿no? O la parte de la autenticación remota, ¿no? Que es a través de un servidor de autenticación, ¿de acuerdo? Entonces, la autenticación, eso es lo que nos va a permitir, ¿no? De igual manera, ¿no? Las autorizaciones, ¿sí? Podemos a nosotros también no hacer, no autorizar nada, ¿no? Entonces, no hay nada que puedas hacer, ¿no? Puedes tener una autorización local, por ejemplo, que yo te permita tener un acceso a Internet, ¿no? Por ejemplo. O en la autorización es ir a buscar mi servidor remoto, ¿sí? Y de esa manera poder hacerte las validaciones y poderte entregar, por ejemplo, no sé, pudiéramos agregar una CL, ¿no? Asociarte a una VLAN, asociarte a un grupo de trabajo, pues dependiendo, ¿no? Qué rol tenga tu usuario dentro de la red corporativa, ¿no? Y luego tenemos la parte de el accounting, ¿no? El accounting, mire, aquí. Bueno, aquí no viene la autorización, creo que viene acá. Ah, bueno, no, aquí no vienen los mensajes de control, aquí sí lo está mencionando. Ya cuando se dio la parte de la autorización y la autenticación de autorización, entonces nosotros vamos a generar lo que son unos paquetitos que se le conocen como los accounting requests, ¿de acuerdo? Esos accounting requests es cuando va a empezar a grabar el tiempo de la sesión y la cantidad de paquetes que se enviaron y todo ese tipo de cosas. El primer paquete que se envía se le conoce como el accounting start. Está el stop cuando se termina la sesión y hay uno que se conoce como el update o el interim, que es como un paquete que va a preguntar si la sesión sigue estando activa, ¿no? Para poder llevar la contabilidad. Y ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo lo que es la autenticación. ¿Qué es esto, básicamente? Para el caso del protocolo de Radius, vamos a tener dos etapas. La primera etapa de la autenticación y autorización. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tenemos el usuario, tenemos nuestro NAS y tenemos nuestro servidor de Radius. El usuario va a mandar
su username y el password, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener una conexión de dial-up, por ejemplo. Aquí, obviamente, vamos a involucrar otro protocolo que es el PPP, que es el Point-to-Point Protocol. Ese Point-to-Point Protocol cuenta con dos métodos de autenticación, uno que es el PAP, Password Authentication Protocol, o tenemos el CHAP, que es el Challenge Authentication Protocol, si no mal recuerdo. Entonces ahí tenemos PAP y tenemos CHAP. Entonces, a través de esos llega acá, al NAS. El NAS va a recibir usuario y contraseña y va aquí a construir un paquete que se le conoce como el Access Request. El Access Request obviamente va a traer otros valores que van a servir al servidor de Radius a hacer la autenticación. En ese Access Request voy a poner la contraseña, voy a poner el nombre del usuario, ajá, y se lo envío al servidor de Radius. Radius obviamente puede tener, por un lado, una base de datos interna que me permita hacer la validación del usuario y la contraseña, o puedo tener una base de datos externa. Y entonces ahí el servidor Radius va y pregunta sobre el usuario. Si es un usuario, si el usuario está dado de alta, no, pues que sí. A ver, hace una comparación de la contraseña. Corresponde, sí. Entonces, si el usuario es un usuario válido, te voy a contestar con un access accept. ¿De acuerdo? Entonces, el access accept se lo manda al NAS. El NAS entiende, dice, ah, ok, si es un usuario válido, ya me autorizaron, ya me autenticaron. Entonces, el NAS puede entregarle una dirección IP, por ejemplo, para que este usuario pueda navegar hacia Internet o tener acceso a los servicios de la red, por ejemplo. O si el usuario no fue autenticado por alguna razón, ya sea que el usuario no existe en la base de datos, la contraseña está incorrecta, entonces yo voy a recibir un access reject, ¿de acuerdo? Y ese mensaje es lo que voy a tener yo. Se lo mando al NAS y el NAS me va a decir, ok, ¿sabes qué usuario? No te conocen, no sabemos quién eres, no te puedo dar o no podemos establecer una sesión, ¿vale? Y ahí muere el asunto. Ahora, cuando se dio el Access Accept, entonces el siguiente paquete que se nos va a generar del NAS hacia el Radius va a ser el Accounting Start Request. Entonces aquí le voy a decir, ¿sabes qué? A partir de este momento, ahorita que son 28 de marzo del 2025 a las 11:47, inicia la sesión del usuario. ¿De acuerdo? Entonces ahí registra la información. Y obviamente el servidor Radius le va a dar una respuesta. Ok, ya tengo tus datos. Y empieza, ¿no? El usuario a trabajar, a hacer lo que tenga que hacer. Después, el usuario desconecta su sesión porque ya terminó de trabajar y vamos a generar aquí un accounting stop. ¿De acuerdo? Y se lo manda al servidor de Radius para que registre en qué momento termina esta sesión y listo. Ahí termina, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar como una aplicación de la parte de los accounting? Sería, por ejemplo, en el tema de los servicios que son de prepago. En los servicios de prepago, como sabemos, nosotros podemos, ingresamos una cantidad de dinero determinada, que sería, abonamos ahora sí que al saldo de nuestro servicio, y cuando utilizamos el servicio, pues van a existir unas cajitas que se van a encargar de hacer esa validación de saldo y te va a decir, ok, usted tiene 100 pesos de saldo, ¿no? Y después de ahí ya pasaron 5 minutos, te voy a descontar 10 pesos. Después 20 pesos, 30 pesos, y así nos vamos, ¿no? Y obviamente los mensajes que se vayan generando aquí en medio de las actualizaciones sirven para ir actualizando tu saldo. Obviamente cuando ya no tienes saldo, la cajita responsable de eso te va a decir, ok, servidor Reduce, avísales que ya no hay saldo, corta la sesión, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya entonces ahí es donde va a detener, mejor dicho, esa cajita platica con el NAS, no con el Reduce. Oye, ¿me siguen escuchando? Eh, Sí, díganme que sí. Creo que ya se le eh, acabó la pila a mis audífonos. sí, Ouch. Ah, ok. Ah, bueno. Este, entonces, eh, el NAS va a cortar la comunicación, ¿no? Y va a notificar al radio, ¿sabes qué? Se le acabó el dinerito al usuario, entonces vamos a generar el stop y ahí muere la comunicación. Hasta que de nueva cuenta le vuelvan a poner un saldo, ¿no? A su cuenta.
Y esta es la negociación, así es como ustedes pueden ver, si hacen una captura de paquetes van a poder ver estos mensajitos, ¿no? También por ahí les voy a buscar, tenemos una demo que yo hice sobre el tema de las autenticaciones con Reduce, que está bastante interesante, también fue una conferencia. Les vamos a buscar el link, se los vamos a compartir para que ustedes también ahí lo puedan ver, ¿no? Eh, Escenarios típicos, pues bueno, ¿qué es este tipo, no? Cuando tenemos usuarios remotos, ajá, que entran al NAS para solicitar una autenticación a través de un servidor de Reduce. Ese sería uno de los escenarios de aplicación, ¿de acuerdo? Que sería la parte para tener acceso a Internet, ¿no? Antes se hacía vía telefónica, como lo mencionamos en la primera sesión. Digamos, ahora nosotros tenemos pues, las comunicaciones DSL, ¿no? Para Internet fijo, que llegan a las casas, que ya sea por cobre o por fibra. Si ustedes son curiosos y se meten a sus modems, en sus modems van a encontrar un usuario. Ese es el usuario que se autentica con su proveedor de servicios de Internet y con eso se valida a su operación. Y otro de los temas también importantes y que es muy interesante es la autenticación local. ¿Dónde utilizamos una autenticación local? Cuando tenemos este escenario, ¿no? Cuando tenemos un administrador de red y este administrador de red quiere hacer quiere trabajar en un router o en un equipo de red, ¿no? Para hacer algún mantenimiento. Entonces ahí nosotros podemos hacer esa autenticación de forma local, ¿de acuerdo? Para que pueda trabajar. ¿Sí? Y es importante, ¿por qué? Porque ese es un salvavidas, y ahorita lo vamos a ver aquí. Ay, perdón, bueno, ¿por qué es un salvavidas? Bueno, ahorita vamos a ver cómo configuramos AAA, rápido, aquí. AAA, fácil, no tiene tampoco mucha ciencia. El tema es, digamos, ingresamos al menú AAA, creamos un esquema de autenticación, ¿sí? Ese esquema de autenticación, yo voy a agregar, ¿cómo voy a autenticar? Si voy a autenticar, digamos, utilizando, eh, puedo ponerle aquí que no autentico, puedo poner local, Radius o HWTACAS, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, ¿cómo lo colocamos? Digamos, ponemos la autenticación, podemos poner Radius local y a lo mejor un tercero, si queremos. Pero normalmente colocamos dos, Radius o local. Si yo le digo Radius, entonces cuando llegue el usuario a validarse, ajá, entonces va a ir a buscar un servidor de Radius para poder hacer la autenticación. Pero ¿qué pasa si se pierde la comunicación hacia el servidor de Radius? Yo ya no voy a poder autenticar hacia el usuario, hacia el dispositivo, y voy a perder la gestión hasta que no se recupere el servidor de Radius, ya sea que o falló el servidor o falló la comunicación, hasta que no yo pueda restablecer eso, voy a poderme autenticar y saber qué pasa, ¿no? Y para eso metemos ese salvavidas, que es el local. Digo, obviamente, yo voy a tener que, ¿cómo se llama? Si se perdió la comunicación de Radius, eso puede significar si yo tengo mi gestión, pensemos, ¿no? Y como ha pasado, y como seguramente allá afuera muchas redes, la gestión la mandan por la misma red que es la de tráfico, ¿no? De datos, ¿no? Entonces, si perdemos esa comunicación, pues perdemos la gestión, ¿no? Lo que normalmente se sugiere es que sea una red independiente, ¿no? Para poder trabajar. Y si no, pues pregúntenles a Facebook, WhatsApp, Instagram, que hace que fue como un año y medio, 2 años, después de una ventana de mantenimiento que le hicieron al protocolo de BGP, pues desapareció de Internet, ¿no? Yo creo que sí recuerdan ese episodio de temas de que dejó de funcionar Facebook, Instagram y WhatsApp, pues básicamente se derivó de una ventana de mantenimiento que hicieron, modificaron unos parámetros de BGP y se dejó de anunciar pues, todas las redes que dan soporte a esos servicios de redes sociales, ¿no? Pero también afectaron la gestión. No podían entrar de nueva cuenta los equipos para modificar, ¿no? Entonces, pues hasta que lograron entrar a los centros de datos, que también tuvieron problemas para entrar a los centros de datos porque pues, la validación de los batch o de las credenciales de acceso físicas, pues también se validaban en algún punto de una red, ¿no? Entonces, fue todo un tema, ¿no? Pero obviamente
Cuando colocamos este candado, ¿no? Del local, nosotros podemos llegar con nuestro cable consola, lo conectamos al equipo y ingresamos la contraseña y el usuario que estén definidos para un acceso local, ¿no? Y de esa manera, pues te conectas y ya puedes hacer lo que tengas que hacer. Entonces, por eso siempre se recomienda, ¿no? Sí, puedes utilizar un método de autenticación externo, pero ponte siempre un local. Siempre, siempre, siempre. O ten una red alterna, ¿no? Para poder ingresar también de esa manera, ¿no? Y así es como se configura. Básicamente también podemos colocar un dominio de autenticación. Tenemos y luego en ese dominio, en ese dominio podemos agregar el esquema de autenticación. Con este comando, local user es cuando damos de alta o creamos la base de datos de usuarios locales. Entonces, local user, username, password, cipher y el password. Con esta instrucción, lo que ustedes hacen es que si le dan un display current a la configuración, van a ver puros caracteres extraños. Entonces está encriptando el password. ¿Sí? Se va a ver como texto plano cuando ustedes lo ingresan, pero ya en la configuración ya va a estar el texto cifrado, entonces ya no van a saber cuál es el password. Y con esto van creando ustedes sus usuarios, ¿no? Para poder tener esa protección. Luego, también, ¿no? Podemos nosotros definir qué tipo de servicio va a poder ingresar al equipo, ¿no? Entonces, puede ser que sea vía terminal, vía telnet, vía FTP, SSH, SNMP, HTTP, point-to-point protocol o ninguno. ¿De acuerdo? También nosotros podemos definir los privilegios, ¿no? Que podemos tener para que se le den hacia el usuario y éste pueda trabajar, ¿no? Eso puede ser que, como les decía, que nada más puedes hacer displays o que sí puedas ejecutar el system view para poder hacer cambios, etcétera, ¿no? Eso todo se puede hacer. Y finalmente, digamos, si sería un ejemplo, ¿no? Para poder tener este escenario de gestión de los equipos a través de este host, ¿no? Y finalmente, digamos, aquí tenemos local user Huawei, password cipher y este password, ¿no? ¿Qué tipo de servicio voy a permitir? Tipo telnet. ¿Qué tipo de privilegios? Nivel cero. ¿De acuerdo? Esto me parece que son los displays. Y el nivel 15 es el que tienes el control de todo. Y para terminar, tú se lo asocias, ¿no? A la terminal virtual que va a recibir la conexión de Telnet. Entonces le dices, cuando alguien ingrese a mi terminal, a mi virtual terminal vía Telnet, ve a hacer la autenticación modo AAA. Y de ahí entonces se va al menú AAA y empieza a revisar, ¿no? Todos estos parámetros. Y ya te permite la entrada. Y tan tan. Y aquí, pues bueno, obviamente le das un display domain, name, default, admin, entonces hay ciertas características que tú puedes ver. Es la verificación propiamente. Entonces aquí puedes ver también los diferentes registros que se hayan generado de las sesiones de los usuarios, ¿no? Display AAA, offline record, all. Entonces aquí te va a decir, ¿no? ¿Quién se conectó? El usuario Huawei, ¿no? Desde qué MAC address, desde qué IP address. Aquí te dice, ¿no? Login time a las 17:59. Offline a las 18:00. Tan, tan. ¿De acuerdo? Y listo. Pues bueno, eso sería de mi parte con respecto a este primer tema relacionado a asuntos de seguridad. Espero que haya sido de su interés estos temas que también son bastante pues, complejos, digamos, por las diferentes actividades o tecnologías que se ocupan. Pero bueno, así que estamos en este proceso de aprender. Y pues bueno, si existiera alguna otra pregunta por ahí que pudiéramos revisar, pues estamos aquí al pendiente para contestarlas. Digo, aquí ya mi compañera Karina nos ha ayudado con esto, pero pues bueno, aquí estamos para cualquier otro comentario y sería todo de mi parte. Agradecerles su tiempo en esta semana, que tengan un buen fin de semana y bueno, nos vemos o nos escuchamos la próxima sesión del lunes. Y te regreso los micrófonos para allá este mes. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gus. Rápidamente explicamos la instrucción de asistencia para aquellos que todavía no estén familiarizados. El enlace se acaba de compartir por el chat y se los vuelvo a pasar para que no lo pierdan, la tengan ahí a la mano.
Incluso más tarde se les enviará el correo con el enlace de este lunes, que es la siguiente sesión, corresponde a la sesión 6, y también podrán tener este enlace donde se va a subir la grabación. Importante, los enlaces que compartió el instructor Gustavo por el chat ya también están aquí disponibles para que se dirijan a la documentación en la página de soporte, y también ya están aquí las presentaciones que se vieron el día de hoy para su descarga. Simplemente requieren de calificar el 1 al 5 la sesión de hoy, y es opcional dejar alguna opinión o comentario sobre el curso y le dan clic en enviar. También importante recordarles que aquellos que todavía no han realizado su registro al entrenamiento se pueden dirigir mediante este enlace para acceder a la publicación principal, donde viene el formulario de registro y todas las fechas de las sesiones. Solamente llenan este formulario que está en la parte inferior y le dan clic en enviar. Si es que no les permite enviarlo es porque ya lo llenaron. El registro solo permite el llenado una única vez. Y respecto a la pregunta del plazo máximo para realizar el mock exam, vamos a dar unos días posteriores a que finalice esta última sesión, que es el 9 de abril, así que tienen tiempo, no se preocupen. La recomendación es que lo hagan ya una vez que se sientan seguros que tienen todo el conocimiento técnico, porque les recordamos que solo tienen un total de tres intentos, y es uno por día. Entonces, si no lo pasan en los 3 intentos, ya no les va a permitir realizar de nuevo el examen. Por ello, la sugerencia es que una vez que ya se sientan seguros de que todo este conocimiento técnico de la certificación lo poseen, ya entonces intenten realizar la aprobación del examen de prueba. Este enlace del examen, del mock exam, viene también en el correo una vez que se registran. Así que si todavía no les ha llegado el correo, es una, o porque no se han registrado, o dos, porque ha habido casos donde el correo está mal escrito y lo rebota, o porque se va directo a la bandeja de spam. Entonces, para estos casos, les hemos pedido que nos manden un correo a foroenterprise@huawei.com, y así les hemos estado reenviando toda la información. Y bueno, cualquier otra duda, ahí estamos pendientes en este correo, y nos vemos este próximo lunes, en el mismo horario, 10 a.m. hora México. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Sí, Macedo, te contestamos en un momentito, no te preocupes, ya vimos tu correo. Gracias.